comprometido. Estamos con César Gutiérrez. Él ha sido, bueno, es consultor, analista, consultor en hidrocarburos, pero en bastantes otras cosas. Ha sido presidente de porque digamos, si es lo que sea recursos naturales siempre está ligado con la política. Entonces, correcto. La política en su conjunto. Ha sido presidente de Petroperú, presidente de Salud hace años, así que... Y bueno, yo creo el especialista número 1 en temas de energía, ¿no? Así que vamos a ver, pues, ¿no? Pero ahora no vamos a hablar de eso. No, pues vamos a hablar de política. Con gusto. Con gusto. Porque César, leímos una entrevista referida al tema Alan, que ahora está en una situación bien interesante. El comercio, por ejemplo, en una página que ayer salió en la página web y ahora se han negado a publicarla. O sea, la han retirado. La han retirado. Dice, tras conocerse los registros bancarios que dan cuenta del pago de $900.000 por parte de Odebrecht al señor Atala, los cuestionamientos continúan. Según información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, Miguel Atala, el misio, el quebrado, ¿no?, registra la compra de cerca de 10 inmuebles valorizados en más de $5 millones, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el Atala, entre las adquisiciones que realizó en el 2010, está un inmueble de 2 pisos en la calle Víctor Maurtua, en San Isidro. Por este pagó $2.625.000, ¿no? Luego también compró un inmueble en La Molina por $210.000, otro en Coronel Portillo, en San Isidro también, por $820.000. El 2011 compró otro inmueble en Las Casuarinas por $300.000. Y en el Agustino, a una empresa textil valorizada en $625.000. En el balneario Asia compró un conjunto habitacional, Playas Gaviota, y un inmueble por $310.000, otro por $324.000 y otro por $293.000 en Playa El Golf, ¿no? Bueno, etcétera. Etcétera. Es impresionante. Decían, leía que el tipo estaba quebrado, que había tenido que hacerle un préstamo a su hermano porque no tenía para pagar, ¿no? Se había quedado sin cash. Se había quedado sin cash por la plata que le entregaba a Alan, que era $30.000 mensuales. ¿Cómo? A ver, explícanos algo de eso. Mira, ¿no? la historia esta mediáticamente empieza en el diario El País, el año 2017. Y justamente yo he seguido el tema porque yo fui llamado. Él ha sido vicepresidente cuando yo era presidente de Petroperú. Claro. Entonces, la denuncia del diario El País, que alguien informó desde el Perú, era que había sido por una gestión que había hecho en Petroperú con un contrato de una empresa brasileña. Tan pronto ocurrió eso, por supuesto, los medios me llamaron y le dije, oiga, primero, con ninguna empresa brasileña suscribimos ningún contrato. Teníamos memorando de entendimiento, que es, digamos, un acuerdo para evaluar las posibilidades de inversión que nunca se hicieron. Teníamos con Petrobras y con una empresa brasquén, que era participada al 60% por Odebrecht y 40% por Petrobras. Pero esto no fue ningún contrato y fue renovado hasta la época de Humala. Entonces, y esas cosas ocurrieron de febrero del 2008 hasta octubre. Los depósitos son del año 2007 y es como 6 meses antes de que entre el Petroperú, así que esto no tiene nada que ver con Petro. Y por supuesto luego fui llamado a la Fiscalía a declarar. Entonces por eso yo he tenido que seguir el tema como sucedió después. Entonces la primera duda que me daba era cuando el mismo señor Atala en su manifestación de la Fiscalía, que me lo he leído en detalle, indica que para abrir la cuenta en Andorra se necesitan $10.000 y que fue un préstamo de su hermano que le permitió hacer ese depósito y la apertura de la cuenta. Eso es lo primero que él dice. Y argumenta que eso lo realizaba porque era más fácil abrir una cuenta desde Estados Unidos hacia Andorra. Eso ahí no, o sea, hay forma de demostrar, o sea, o no tenían los fondos o qué ocurría. ¿Y cómo se puede demostrar? Con los estados de cuenta. Así está de cuenta que tenía sus cuentas de las empresas, a título personal y sus familiares. Lo que estás diciendo es, evidentemente, tiene que investigarse y tiene que demostrarse cómo estaban sus cuentas, tanto de él como de sus empresas en esa época. Claro, ¿no es cierto? Y luego, ¿no? Porque luego del depósito, de la apertura de la cuenta que es de octubre del 2007, cuando una serie de depósitos hasta antes de febrero del 2008, le dan $1.300.000, él afirma que no se tocó los recursos de la cuenta, lo cual es verdad, pero que le comenzó a entregar a Alan García a partir del año 2010, le comenzó a entregar una serie de montos.
En la manifestación fiscal no aparece en qué montos cada uno. Eso lo dice el comercio. Lo dice el comercio. ¿De dónde lo saca, por cierto? Es una de las preguntas que yo me haría. ¿De dónde saca el comercio lo de 30.000 a 40.000 dólares? Poniéndolo en boca de Atala, cuando en realidad, efectivamente, en la manifestación Atala no dice montos. No dice eso. Él dice simplemente que da una serie de depósitos para completar 1.300.000 de sus recursos. Entonces yo lo que decía, dos cosas. ¿Se puede demostrar que tenía los recursos y salían de él? Bueno, muy fácil. Claro. Porque vayamos, para poder entregar el dinero en efectivo tuvo que retirarlo en un lugar, o lo tenía en efectivo, lo cual genera suspicacia en la teoría tributaria. Exactamente. Y la otra es, si es que hubiera retirado una cuenta, tendría que haber hecho, si es que es cierto, los 30.000 dólares por cada entrega, tendría que haber hecho 44 retiros del sistema financiero, y por cada retiro arriba de 10.000 dólares uno firma una declaración jurada. Entonces la unidad de inteligencia financiera debería mostrarnos los 44 retiros, y los bancos deberían demostrarnos también los 44 retiros. Correcto. Nada de eso hay. Entonces, bajo su afirmación de que yo le entregué a Alan García, nadie se ha puesto a investigar todo este tipo de cosas que son fácilmente demostrables. Esto es lo increíble. Mira, aquí la prensa nacional, amigos televidentes, lo que está explicando César Gutiérrez, que lo habías comentado ya en el diario Expreso, muy claramente hace unos días, es lo siguiente. Si según la teoría del fiscal hay que creer que Atala resultaba ser el testaferro de Alan García y que efectivamente le depositaron en una cuenta offshore 1.312.000 dólares, y sin tocar eso, del dinero que él disponía, de sus negocios, de sus empresas, él le fue dando algunas cantidades. Según el comercio, que no se sabe de dónde ha inventado él, vamos a suponer 30.000 o 40.000 dólares por entrega. Perfecto. Si fueran 30.000, serían 44 entregas para completar el 1.312.000 dólares. Entonces, lo que están vendiendo es: el señor Atala disponía de dinero para poderle entregar a cuenta del dinero que ya estaba depositado afuera en una cuenta a su nombre. Bueno, pero como tú dices, lo mínimo que debería haber hecho el fiscal es comprobar los retiros bancarios, y si no habían retiros bancarios, como estoy seguro que no van a haber, probablemente es lo que pienso yo. Entonces, bueno, preguntar, señor Atala, ¿y de dónde? Entonces déjeme ver sus declaraciones juradas de esa época, porque si no está usted defraudando al fisco. Y el otro tema es el registro patrimonial, en los registros públicos, que es justo lo que dice Pepe, porque las adquisiciones que se referencia al comercio son después del depósito. Sí, pues. Entonces, ¿cómo? Sí, pues. ¿Era 1.300.000? ¿Era más? ¿Cómo era? ¿Cómo compraba? Exactamente. ¿En qué situación compraba? ¿De qué cuenta giraba? Nada de esa información verificada. ¿Y el fiscal Pérez no dice absolutamente nada sobre esos no, pues es que en eso consiste el engaño. ¿Ah? Bueno, a ver, yo quería, a estos argumentos tuyos, quiero dar uno incluso más sencillo, de lógica humana. Hay dos hechos que están demostrados. Uno, que efectivamente Odebrecht le dio 4 millones de dólares aparentemente, ¿no?, que parece la cifra total, al señor Luis Nava. Ok, eso es un hecho. No ha sido refutado por el señor Nava. Bueno, en fin. Tampoco no ha sido firmado, ¿no? Tampoco no lo ha firmado. Tampoco lo ha firmado, efectivamente. Pero, ok, estoy de acuerdo. Vamos a darlo como por hecho que el Odebrecht le dio una plata irregular al señor Nava. No. Y el otro hecho es que se abrió en el 2010, creo, o lo que fuera, se abrió una cuenta y se depositaron ahí en total 1.312.000 dólares de esos 4 millones. Es decir, antes de abrir la cuenta, lo de Odebrecht le entregaban en efectivo al señor Nava. En total le entregaron en varios años 2.700.000 dólares, ¿no? Pero como Odebrecht le era difícil traer el dinero en efectivo, le piden que abran una cuenta afuera para que se simplifiquen las transferencias. Bueno, y entonces el señor Nava, según la historia del fiscal, le pide a su amigo Atala, le dice: mira, vamos a abrir una cuenta en Andorra donde se va a depositar una plata que es mía. ¿Ya? Ok. Entonces, efectivamente, proceden así. Ahora bien, resulta que el fiscal ahora dice, a raíz de las declaraciones de Atala, que en realidad la plata no era para Nava, sino que era un intermediario para dársela a Alan García, que él era testaferro de Alan García. Un doble intermediario. Por eso, ahí voy. Entonces, el señor Alan García recibió de su hombre de confianza, Luis Nava,
durante varios años, 2.700.000 en efectivo, supuestamente. Te hago una interrupción. Alan acostumbraba a decir, cuando le dijeron hombre de confianza, por si acaso yo no tengo, siempre lo ha dicho, yo no tengo hombres de confianza. Hombres de confianza tienen las mafias. Yo no, yo tengo asesores y amigos. Bueno, te hago la aclaración. Perfecto. Entonces, pero digamos, supuestamente, estoy en la suposición del fiscal, durante varios años el señor Nava le entregaba la plata de Odebrecht al señor García, que era el destinatario final del dinero. Ok. Pero a partir del 2010, Alan García cambia y le dice, ¿sabes qué? Como van a abrir una cuenta a nombre de Atala, ya no, que Atala no te dé a ti el dinero, que me lo dé a mí. Dile que en realidad el dinero no es para ti, sino para mí. O sea, se autoincrimina ante un tercero que es Atala. Y abre un abanico. Y abre más. O sea, ¿qué locura es esa? ¿Se pueden imaginar a Alan García haciendo una barbaridad así cuando podía perfectamente decirle, ya van que Nava le dijera, no, a ver, tenemos que abrir una cuenta, vamos a tener que abrirla a nombre de Atala, allá. Y entonces, ¿cómo hacemos para darte el dinero? Nada, pues que Atala te dé el dinero a tú y tú me lo sigues dando a mí. Sí, como siempre. No, Alan García decidió, según quiere que creamos Atala, y el señor, el fiscalillo quiere que creamos que Alan García decidió autoincriminarse con otra persona, o sea, con un tercero, ¿no? Que ya no me la dé. Y después va y lo busca y le dice, sí, fíjate, la plata es mía, ¿ya? Así que dámela a mí, por favor. No, es que hay que ser muy imbéciles para no deducir lo absurdo de esa teoría. Y es verdaderamente de vergüenza que la prensa no haya hecho ninguna, la prensa de investigación de los medios, no haya hecho ninguna de las comprobaciones que tú has mencionado y que tienen que hacerse en algún momento. Ahora, un buen indicio, ¿no? Tuve como 800 trolls atacándome. Lo cual es un buen indicio, parece que voy en el camino correcto. Sí, ¿no? claro, efectivamente. No, es realmente... Por eso digo, estamos en manos de irresponsables y de gente ideologizada en la prensa que lo único que le interesa es desprestigiar a determinadas personas a quienes consideran sus enemigos políticos. Es una guerra política, sin cuartel. Es una guerra civil sin armas, pero es una guerra civil. Ellos no pueden permitir, Pancho, ellos no pueden permitir bajo ningún punto de vista que Alan García salga indemne. A Alan García tienen que darle y darle y darle, porque de otra manera se convierte en un mártir. Pero no y ya solo sabemos que un mártir puede ser muy peligroso. No, claro que no. A partir de un punto todo un espectro político. Ahora, que se va resquebrajando. Hoy día me ha sorprendido a mí que el comentarista judicial de Diario de Comercio, el señor César Romero, salga a criticar el protagonismo de los fiscales. Bueno, creo que están empezando a darse cuenta que esto no va a ser sostenible, esta falsedad, una tras otra no va a ser sostenible, y que después, si estos han vendido una falsedad a este nivel, la caída va a ser catastrófica, ¿no? Catastrófica, así que de repente están parchando. La explicación me parece que es más sencilla. Ellos soltaron unos lobos contra Keiko y contra Alan García. Ahora esos lobos amenazan comerse a sus amigos, porque ahora sí vienen sus amigos. Sí, ¿no? Eso es todo. Es lógico. Vienen sus amigos. Bueno, Susana Villarán, las empresas constructoras, socios del comercio. Entonces, ahora vienen lo que ellos llaman los blancos, sus socios. ¿No? Entonces, no, ahí no, pues, no, estos fiscales ya se están pasando, ya mucho, que no sé cuántos, tío, el otro, ¿no? Te puedo confirmar lo que le ha dicho a un amigo mío, un fiscal que conoce más o menos de esto, no está en el equipo de Lavajato, pero que conoce los intríngulos dentro de la Fiscalía. Le dijo, mire, la parte política ya se concluyó. Ya acabó. Ya acabó. O sea, digamos, las acusaciones a los políticos parece que ya no hay más. Ya. Por lo menos así... Además, sin Alan no hay circo. Ya, por eso. Pero ahora vienen los amigos. Ahora vienen como para 2 años empresarios o personas, etcétera. O sea, es decir, efectivamente puede ser esa la razón. O sea, y ahora les va a tocar a mis amigos, hay que desprestigiar a los investigadores. Ya vinieron por el vecino, ahora vienen por ellos. Así es, ahora vienen por ellos. Sí, así es. Es verdaderamente penoso lo que estamos viviendo. Para no dejar de decirlo. Lo digo así porque hay gente que me conoce, que me dice, ¿y tú estás seguro de lo que piensas? Sí, yo estoy seguro. Yo lo que he visto en los casi 4 años que he participado en el gobierno con Alan García, no solamente no he visto ninguna incorrección,
sino que he visto las actitudes de un presidente, el presidente de Alan García, para con cualquier cosa que pudiera eventualmente significar una interpretación indebida. Con lo cual, yo estoy convencido de que esto es una fabricación falsa y que, claro, es muy fácil atacar a un muerto. Rafael, quiero abonar en el mismo sentido, ¿no? Yo he sido presidente de la empresa más grande del país. Correcto. En la cual, en las épocas que yo estaba, desfilaron $5.000 millones de adquisiciones de crudo en esos 2 años. Yo nunca tuve una llamada tratando de influenciar una determinada dirección. Nunca tuve una llamada tratando de inducirme que ponga un personal ahí en Petroperú. Y eso me permite hablar con autoridad y justamente las cosas que he hecho, no solamente porque he seguido el caso en detalle, porque en cierta forma me habían llamado de testigo, sino porque en 2 años yo tengo que agradecer que la gestión de Alan García no hubo interferencia en mi gestión. Correcto. Mira, y yo lo he vivido en el caso, en algunos casos y concretamente en uno que incluso durante 7 años han enjuiciado a gente que se le han declarado en 3 juicios totalmente inocente por... Yo me he llevado 10 años un juicio. ¿Ah? 10 años. Pero solo para no dejar de decirlo, en el negado caso de que se probara una incorrección, por supuesto que la condenaremos, la condenaríamos, claro, ¿no es cierto? La condenaríamos. Pero no estoy dispuesto, no estamos dispuestos a permitir que se denigre, que se difame, que se calumnie de esa manera sin pruebas, o mejor dicho, dando como indicios delictivos estupideces, que es vergonzoso que la prensa no los evidencie como lo estamos haciendo, ¿no? Dentro de la estrategia fiscal, el fiscal siempre lanza supuestos, como un pescador lanza un anzuelo con una carnada para ver si el interrogado, el testigo o el reo pica y empieza a especular sobre el supuesto para poder enredarlo. Y entonces, lo único que tenemos en este momento son los supuestos de los fiscales. Pero nadie ha picado la carnada. Bueno, la ha picado Atala, mejor dicho. Bueno. Yo estoy convencido. Ahora, así como otros tienen su derecho a decir lo que piensan, yo también, como nosotros también. Atala lo que ha hecho es plegarse a esto para salvar a su hijo. O sea, ha inventado esta historia, ¿no? Yo hundo a Alan García con esta declaración, pero la condición de que mi hijo lo liberen, cosa que ya hicieron, o sea, no solamente no va a prisión domiciliaria, sino que no tiene de ninguna manera, digamos, acusación. Y a mí me dejan en mi casa. A mí me dejan en mi casa, ¿no? ¿Cómo hacemos para convencerlo de la fuerza de choque, ¿no? La fuerza de choque. Bueno, y en cambio, fíjense ustedes la diferencia. El señor Nava no ha dicho nada en contra de Alan García. Hasta ahora. Hasta ahora sí. Hasta ahora. Pero ¿sabes por qué? Yo creo. Es más, le ha dicho a su hijo que lo comprometa a él para que su hijo se salve. O sea, su hijo está participando se ha acogido a la colaboración eficaz, pero ¿a cambio de qué? No de involucrar a otro, de involucrar a su propio padre. Concluyo yo. El señor Nava, en mi concepto, traicionó a Alan García, tomando el nombre o haciendo creer que el destinatario del dinero que él recibía era para Alan García. Es posible. Y ahora se ha dado cuenta de que ha cometido no solamente un delito en eso, sino que además ha hundido o está permitiendo que se hunda la figura de Alan García. Y entonces ha dicho, yo pago esto con la cárcel, como corresponde. Pero en cambio el señor del otro... La otra hipótesis es que Nava y Atala son socios, ¿no? Y es probable que la declaración de Atala esté conversada, ¿no? Pepe, por eso te digo, esperemos. Ya estamos como los fiscales. Sí, estamos hablando de hipótesis. Pero si otros hablan de hipótesis, yo también. La hipótesis. Un tema, mira, se trata de institucionalizar la idea de que cuando hay un dinero entregado en efectivo no hay pruebas. Y en el caso de Atala, que había una bancarización y que él dice que entregó en efectivo, tiene que haber retiros. Eso sí se puede demostrar. Entonces, no traten de vendernos de que como fue un tema supuestamente entregado en efectivo, no hay demostración de vida. Sí la hay. Claro. Tiene que haberla, en todo caso. Tiene que haberla. En todo caso, si es verdad, tiene que haberla. Tiene que haber demostración. De otra manera, es un fraude. Y ese es el gran reto que tiene la Fiscalía por delante, ¿no? Bueno, y los porque la impresión que me da es que Atala, aprovechándose del odio ideologizado que tiene la Fiscalía hacia la figura de Alan García, lo
los aprovecho a esto con esta historia. Sí, pues. También, ¿no? Esa es otra hipótesis de trabajo. Sí. No solamente la Fiscalía puede lanzar hipótesis, ¿no? Y no estamos aquí, una cosa más, no estamos aquí defendiendo a corruptos ni actos de corrupción. Estamos defendiendo lo que en conciencia nos dice el recto criterio de cualquier ser humano que trata de ser justo, que mientras no hayan pruebas no se puede acusar o condenar a una persona. Y segundo, que lo que la Constitución establece es que se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, mientras no demuestren lo contrario, tenemos que seguir presumiendo la inocencia, como la hemos presumido, aunque desconfiemos de ellos, de los Humala, de Toledo, de Villarán, etcétera. Es igual. Pero es que no es igual. Bueno, los hechos no son iguales, evidentemente. Las evidencias no La son... privación de la libertad es solo para uno, sino para otros. Exactamente, también es eso, también es verdad. Y donde no hay trato igual para casos iguales, no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, sí, pues. ¿No? Esa es una buena sentencia. ¿Qué más? ¿Seguimos analizando alguna cosa política? Mira, hay un tema que está mezclado la política con el tema empresarial. Y es justamente un escrito que he hecho hoy día yo en el diario Expreso, que se refiere al ministro de Energía y Minas y un conflicto de intereses, que ya se ha venido repitiendo varias veces en diarios. Hoy día un poco yo lo describo en detalle. El ministro de Energía y Minas, desde que ingresó, fue muy activo en el tema de la energía solar, que está de moda, las renovables, la solar eólica. Cosa que es más buena. Suena bien, Sí, suena claro. bien, ¿no? Pero hay una limitación legal para vender directamente energías renovables, sea solar eólica, a clientes. Entonces, la mejor manera de saltarse eso es ir a un cambio de la ley que dio origen a esos vetos. Pero han preferido ir por un decreto supremo. Es que es el tema, sí, he conocido el asunto. Ya, entonces, el tema de la potencia firme. Claro, entonces, sin entrar al detalle técnico, Ya. porque yo voy un poco al detalle de la suspicacia. Una empresa de la cual el ministro ha sido apoderado, y son 3 empresas de las cuales ha sido apoderado, antes de ser ministro y deja el cargo justo cuando es ministro, inicia un trámite para obtener la concesión. Si le hubieran dado la concesión a esa condición, sencillamente no podía vender la energía, porque la ley se lo impidía. Inicia ese trámite en julio del 2018 y 2 meses después el ministro lanza un proyecto de decreto supremo que con una modificación pretende dar esta facultad para venderle a terceros. Mi crítica no es la posibilidad de venderle a terceros, sino cómo puede ser posible que un ministro que ha estado apoderado y la empresa empieza un trámite sin saber que va a salir una norma, luego el proyecto de norma sale prepublicado. Discrepo contigo, ya que tocas eso, no vamos a entrar en la parte técnica, pero yo más bien creo que el señorismo no decide como le corresponde decidir a un ministro, igual que muchos otros ministros de este régimen, que les tiene pánico a la prensa, le tiene pánico a las críticas, etc. Yo no pienso mal de él, porque sí creo que el ministerio debería de permitir que las energías renovables, concretamente la solar, pueda vender energía. Y pero ese no es el mecanismo, eso ya del tema de fondo podemos discutirlo. Del decreto, que en vez de cambiar la ley, estoy de acuerdo. No, pero más allá de eso, por las formas también hay unas críticas, pero no vamos a entrar en Sí, entiendo. Pero ¿por qué? Pero sí estamos de acuerdo en que hay que promover las solares, porque efectivamente es una energía limpia. Pero agrego algo más. O sea, las 3 empresas de las cuales ha sido apoderado, que debió estar en su declaratorio de intereses, no está en su declaratorio de intereses. Eso sí está mal. Entonces, pues las suplicacias se suman, ¿no? Entonces, yo voy al tema, ¿qué es las formas que hace? Cuando debió ser todo público, claro. y de decir, pues yo participé en estas empresas, que ahora genera una gran duda de esta participación. Claro. Que discutamos que la efectividad de la norma, que es otro tema. Entonces, yo creo que esto acá sí debe ser importante, y hoy día que se habla tanto de moralidad y que todo el mundo es virginal, pues ahora le corresponde al premier del Solar y al presidente Vizcarra a decir, oye, ¿qué opina de esto? Claro. Que un funcionario esté ocultando que ha sido por unas empresas que hoy día se van a hacer beneficiadas. O sea, no lo está. Y está obligado a 5 años antes de haber participado. Y esto fue hasta el día antes de ser ministro. Entonces eso sí, por supuesto, me genera una legítima duda, ¿no? Sí, claro. Bueno, César Macanudo, señores, que nos vino una pausa.
Oye, César, muchas gracias. Pues, Muchísimas gracias, señor. Ya te invitaremos en otro momento para continuar analizando asuntos de la política actual. Con gusto, lo sigo. Y también otras cosas técnicas. Cuando salgan las cuentas. Cuando salgan más propiedades de Atala acá. Entonces, especulación. A mí tengo una experiencia con fiscales. Por el caso de los comandos de Chavín de Huántar, me citaron como testigo. Y parece que iba a haber una operación que se llamaba Papá Noel. Y entonces... Navidad. Para Navidad. Pero claro, yo era rehén, ¿cómo iba a saber? Pero el fiscal me pregunta, ¿y qué sabe usted de Operación Papá Noel? Entonces, claro, era un supuesto para ver si yo picaba en función de lo que yo habría leído en los periódicos después. Y yo le contesté, fíjese, yo no puedo saber nada porque yo salí de ahí el 22 de abril y hacía rato que Papá Noel y sus renos ya se habían ido al Polo Norte. ¿Le contestaste así? Sí, le contesté así. Le contestaba yo también a los fiscales en una serie de cosas. Y no le gustó mucho la respuesta. Hombre, no le gustó, pero es que... No había prisión preventiva, Francisco, pues si no tuviera Así hay que responder, testigo. Así hay que responderles. Una vez más comentaré para irnos a la pausa que yo le dije en los 3 juicios que le hicieron a la gente que trabajó conmigo, en los 3 juicios me permití, al final, cuando el juez, en el juicio oral, cuando el juez, después de interrogarme, y que me interrogaron el fiscal y el representante de la Contraloría, y que los embarré en sus propias idioteces. Al final me dice el juez, ¿tiene algo que añadir? Sí, le digo, quiero añadir lo siguiente, que es una pregunta, no entiendo que si yo tomé la decisión, si yo ordené que se contratara esa empresa, si yo le informé a la Contraloría por cuánto se iba a contratar a la empresa, si me dijeron, si yo fui el que tomó todas esas decisiones, ¿por qué ellos son los acusados y no yo? Explique. ¿No? Por supuesto, ya no supieron qué decir. Claro, no, ahí termina el asunto. Así son de increíblemente absurdos, lo digo, de inútiles. Muy bien. En fin. César, muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias. Estamos en contacto. Gracias, Juan. Pausa, una pausa.